Bueno, entonces sí, pastor. Ahora sí, pastor, venga. Pastor, venga. Bien. Léanlo. Escuchen lo que viene. ¿No se escucha ya? ¿Sí se está escuchando? Sí, sí se escucha. ¿Ah? ¿Sí se está escuchando? ¿Sí se escucha? Ah, bueno. Bueno. Ah, bueno, listo. Ajá. Y cuando siento Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y aquí viene, pastor, escuche esto. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene... Despacio esta, pastor. Vámonos, esa solamente le pido que la lea despacio. Pues para que sepáis. Hay algo que tenemos que saber. Lo enseña el maestro, pastor, no lo enseño yo. Es el maestro que le está diciendo a usted y a mí algo que tenemos que saber, pues Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué me dicen Señor, Señor y no creen lo que yo les digo? Ajá. Hay algo que hay que saber, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que Él quiere que sepamos es que en la tierra sí hay poder, como decimos los católicos, para perdonar pecados. Y ese poder lo tiene el Hijo del Hombre. Y ese el Hijo del Hombre significa los hombres. No. Él dice que no. Él dice que solamente se refiere a Jesucristo. Sí, solamente a Jesucristo. Lea a... No, pero solamente Jesucristo. ¿Está de acuerdo? Solamente Jesucristo. Solamente Dios. Solamente Jesucristo. Ahora ustedes verán que yo les voy a mostrar con la Biblia que no se refiere solamente a Jesucristo, que se refiere a los hombres en plural. Aquí Él me dice que no se refiere a los hombres, que se refiere solamente a Jesucristo, porque habla del Hijo del Hombre. Porque todavía no le he mostrado donde habla en plural los hombres. Pero hoy usted va a ver que la palabra de Dios, no yo, dice que los hombres. Y si usted no lo acepta, ¿por qué lo llama Señor si no hace lo que Él manda? Vamos a escuchar si tiene la razón el pastor o si tengo la razón yo. Lo está leyendo de la Biblia de él, para que no crea que la adulteré yo. Y ustedes escuchan. Dale, pastor, siga. Dice entonces el paralítico, levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Él se levantó y se fue a su casa. ¿Sucedió el milagro? Sí. ¿Qué demostró Jesús? Que en la tierra el Hijo del Hombre, que para nosotros es plural, tiene poder para perdonar pecados, que para Él es singular, solo Jesús. Ahora vamos que lo aclare la Biblia, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló. La gente al verlo se maravilló. Y glorificó a Dios. Y le dio gloria, gracias, alabado sea mi Señor. Que había dado tal potestad. Que le ha dado tal poder y potestad. A los hombres. Cácata. Entonces, amado hermano, yo no te pido otra cosa, solamente te pido que si la palabra de Dios lo dice, y recuerda cómo comenzó, para que sepan, ¿para qué curó al paralítico? Para que sepan que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Entonces los católicos, pastor, no estamos muy equivocados. Entonces los católicos sabemos por qué hacemos las cosas. Entonces los católicos tomamos en cuenta la palabra de Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? A mí me preocupa, pastor, me preocupa grandemente porque eres mi hermano. Y así como tú buscas salvar a otras personas pensando que estás en la verdad, yo también busco y le estoy mostrando con capítulo y versículo. Si usted no me cree, no le pido que me crea a mí, crea la palabra del Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y escuchen lo que dice
Y escuchen lo que dice San Juan 20:30. San Juan 20:30, que dice la Biblia, para que se den cuenta que la fe que dice el hermano es muy distinta a la fe de la que dice la Biblia. Ustedes verán lo que dice Juan 20:30, óigalo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Muchas otras cosas Jesús hizo, yo digo, no están escritas en este libro. Vamos a ver para qué se escribieron estas, la que leímos, la que le he leído, para qué se escribieron, oiga. Para que crean. Sí, pero pastor, para que usted lo lea y usted se dé cuenta para qué se escribieron. Sí, me da oportunidad ahorita. Sí, le doy la oportunidad, no se la he dado. Porque no con todo el gusto se la doy. No estoy de acuerdo. ¿Sí? Perfecto. Y esa es la idea de compartir, que usted no esté de acuerdo y expresa y la gente observa. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Para que creáis que Jesús es el Cristo. el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para que creyendo tenga vida en su nombre. Entonces, si esto fue escrito para que creamos, ¿por qué no le creemos? ¿O por qué el hermano dice, yo sí creo, pero no le hago caso? Yo no entiendo, yo lo respeto, pero no lo entiendo y no lo comparto. ¿Por qué él dice cosas distintas a lo que está en la Biblia? ¿Por qué? Ahora, pastor, la gente está esperando que usted me demuestre con la Biblia todo lo contrario. Por ejemplo, donde Jesucristo diga, o los apóstoles digan, que no necesitamos confesarnos con un hombre, que eso no viene de Dios, que eso es malo, que tiene que ser directamente con Dios o en la pata de un palo. Yo quiero una cita donde diga eso para que usted nos lo muestre, y si no hay, usted nos dice no hay. Me gustaría que leyera también Marcos 2:7. Refiriéndose al mismo tema, ¿por qué creyeron que Jesús blasfemaba? Qué pena, otra vez los carros que voy a nombrar, por favor, moverlos porque hay personas que tienen prisa. El carro 5803, que es Toyota Camry gris y tiene el nombre de Gabriela. Ahí tiene el nombre de Gabriela, por favor, moverlo. Muevan este carro, Toyota Camry gris, 5803 JW. El otro carro, Honda Civic azul. La placa es NCT 462, Honda Civic azul. Y el otro carro, Honda Civic gris LZY, y la placa es 830. Gracias, los propietarios, por favor, muevan los carros, porque si no la policía llega y si le sacan un ticket, no sé, porque hay personas que están bloqueadas y quieren salir rápido. Por favor, los propietarios de estos tres carros, mover sus vehículos. Gracias, Dios los bendiga. Seguimos escuchando al hermano. Sí, en Mateo los escribas dijeron, este hombre está blasfemando, pero ¿cuál era la razón que dijeron que Jesús estaba blasfemando? Está en Marcos 2:7. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Perdone. Déjeme hablar. Okay. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Quién? Pastor, no le pregunte a ellos, porque mire cómo se alborotan. No le pregunte a ellos, ¿usted quiere que le respeten? Ok, vamos, yo creo que bueno, está bien. Ok, esa es la pregunta. Y no vamos a entrar en derecho, porque yo, aunque usted me diga que el hombre tiene potestad para perdonar pecados, en ninguna parte realmente dice la Biblia que tiene poder, aparte de lo que usted dijo acá. Entonces, usted, espéreme, por favor. Yo he sido respetuoso, ¿verdad? Con lo que usted, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con usted,
Yo he esperado mi tiempo para hablar, ¿verdad que sí? Yo también, ¿no? ¿Ok? Entonces, pido orden, por favor. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. No estoy de acuerdo, porque aparte, toda la palabra tiene que leerse en su contexto, y por eso Dios dejó 4 evangelistas, 4 evangelios para complementar las cosas. Entonces, en cuestión de perdonar pecados, ahí vamos a dejar yo, aunque usted me diga, mi fe está así y no voy a cambiar. Ok, no vamos a entrar en más detalle. Punto, ¿verdad? Porque usted como defiende su fe, yo también defiendo mi fe. Y en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, cuando usted dice Señor, Señor, hay que entender el concepto de Señor. Cuando el apóstol Pablo presenta el Evangelio a Roma en capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? 9, esta es la palabra de fe que predicamos. No quiero si leerlo, cerca de ti está la palabra. ¿Y usted lo está verificando allá? Romanos 3, 8, Romanos 10, 8, ajá, ¿qué dice? Desde el 8. Pero Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo lleve en sí la muerte. 10. 18. 18. Romanos 18. Romanos 8, 10. Ok, bueno, voy a leerlo. Mire, no sé qué versión usan ustedes, y no estoy diciendo que esté mal la versión, solo que la versión latinoamericana está en un lenguaje actual, un poquito más entendible, pero un poquito, me gustaría más usar la versión Jerusalén, que es más... O sea que no vamos a hablar, vamos a cambiar de tema. No, esto, no sé, porque no quiero cambiar. Es que porque la Jerusalén, de ahí fue tomada la... Pero ya, el tema que traíamos sobre la justificación de los pecados, y eso no lo vamos a seguir. No lo vamos a tocar. Pero entonces, antes para cerrarlo, para no ya tocarlo nada más más. voy a cerrar esto acerca de... Usted me dijo que estoy mal en mi fe. Solamente quiero... Sí, para cerrar aquel y darle paso que usted, solamente una cosita que usted me leyó que no pude decirle para cerrar ese paso, que es Marcos 2.7. Sí, léame, claro. Marcos 2.7, dame por favor. Lo que nos están siguiendo, analicen la cita que él me dio y la expresión que él dijo. Son 4 evangelios y hay que compararlos para ver qué es lo que quiso decir. Y eso es lo que yo voy a hacer. Allá, en el que estábamos leyendo, blasfemaron, y ahora, ¿qué es lo que quiso decir? Y él tomó 2.7 de Marcos. ¿Cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Quiénes eran los que decían eso? No, léalo más atrás. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior, ¿cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla de Dios? Los maestros de la ley, fariseos, dijeron, ¿cómo puede decir que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y ciertamente, si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo está perdonando los pecados, quiere decir que Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que Él es Dios. Y si solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo es Dios, si Él es Dios, ¿puede darle el poder a los hombres de perdonar pecados? Y efectivamente en Juan 20:21 dice que ese que es Dios, Jesús, dijo en el 23, vayan, a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Él mismo, que es Dios, le dio poder a los que no tenían poder. Ahora sí hay poder. Y eso fue lo que demostró. Por eso curó al paralítico, para demostrar que Él es Dios y tiene poder para perdonar pecados. Y Él es Dios y le dio poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados.
Ok. Espero, bueno, yo no comparto esto. La explicación que está dando Jesús es respecto a la comisión que Dios le dio a sus apóstoles. Y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Ok? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora lo van a escuchar lo mismo, pero del labio del sacerdote. Lo mismo, pero del labio del sacerdote. Ciertamente, ustedes verán que Jesucristo mandó en 2 Marcos 16:15, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que vaya, prediquen el Evangelio. ¿Se acuerda que Tomás no estaba cuando los apóstoles le predicaron lo que había sucedido y él no quiso creer? Y ellos le estaban predicando el Evangelio. No, ellos no estaban predicando. Le dice versículo, pastor, si usted dice que no estaba predicando, se lo recuerdo, el versículo. El versículo es San Juan 20:25. Dice, desde el 24, dice, los discípulos le contaron. ¿Qué es eso? Predicar, anunciar. Que usted me diga que eso le contaron, no es anunciar, no es predicar, mi respeto, pastor. Pero la Biblia dice que sí se lo anunciaron, que se lo predicaron. Dice, prediquen que este evangelio. Ahora pongan cuidado. El hermano dice que Jesucristo mandó fue a predicar el Evangelio. Hermano, usted mismo dijo que había 4 evangelios. San Marcos dice, el que crea, ¿en qué? En la predicación. Vaya, prediquen el Evangelio. El mensaje del Evangelio. Ese que usted no quiere creer, donde Jesús dijo, a quienes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. El que crea, se salvará. Por eso nosotros lo creemos. Porque Él mandó a predicar eso. Y nosotros creemos. Y si usted ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a cumplir las cosas que yo he hablado. Las cosas que, ¿qué, pastor? Que yo os he hablado, las he enseñado. ¿Y qué fue lo que Él habló y enseñó en Juan 20:23? A quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados. ¿Y qué le dijo en el 21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Si lo sabe, ¿por qué no lo cree? Se le respeta. Sí. Pero usted, el mundo, debe saber que usted se niega a creer lo que dice Marcos. Marcos dice, vaya y prediquen el Evangelio. Yo le estoy predicando el Evangelio a toda criatura, incluyéndolo a usted. Usted dice, a pesar de que me lo ha mostrado en la Biblia, yo decido no creer y de aquí no vamos a salir. Se le respeta, pastor. Pero yo cumplí con mi deber. La pregunta es, ¿a quiénes usted le perdonará los pecados? ¿A quién usted le perdona los pecados? Aquellos que se confiesan. Y si los que se confesaron solamente es un rito y no hay arrepentimiento, ¿será perdonado? La Santa Madre Iglesia, si usted fue católico, ha de saber que la Santa Madre Iglesia enseña que no. ¿Quién perdona los pecados entonces? ¿Su fe o confesarse? Si usted mira en la Biblia, Jesucristo dijo fue, a quienes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Si usted me demuestra con la Biblia, como yo lo estoy haciendo, mi respeto, pastor. Lo que me admira es que siendo usted pastor evangélico, no me predique con la Biblia, me hable con argumentos suyos. Y cuando yo comencé, le dije, pastor, asegúrese que lo que usted va a hablar esté en la Biblia, porque la gente lo va a seguir y lo estamos filmando. Porque yo sí se lo voy a...
Mire, pastor, yo sé que todo está en la Biblia, lo que yo le estoy predicando. Lo que usted está predicando, no, pastor, con el respeto. Y usted no nos lo ha mostrado. Y todos estamos esperando que usted lo muestre, pastor. Nos recuerda que di las citas bíblicas. Hablamos de las citas bíblicas. Porque la vida eterna, y no vamos a entrar porque esto se presta como ya una discusión, ¿ok? Sí, vamos a terminar esto. Dice que para que todo aquel que en él cree que tenga ¿qué? Vida eterna. San Juan 17:3, estoy diciendo, no vamos a entrar porque 17:3, si lo quiere leer, y usted trae Biblia también y supongo que está anotando los versículos, ¿verdad? Bueno, es malo suponer, ¿verdad? Porque no todos lo hacen. Y esta es la vida eterna, San Juan 17:3. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que tú has enviado. ¿Cómo van a conocer a Dios? Estudiando la Biblia. Y si yo les estoy dando versículos porque creo y supongo que conocen la Biblia, entonces no son católicos. No le pregunte porque, pastor. Entonces, no, ya. Sí, ok. Bueno, vamos a terminar esto ya porque le digo. Usted tocó, Santiago, que la fe sin obras es muerta. Y estoy de acuerdo. La fe no es algo de decir yo creo, porque aún los demonios creen y tiemblan. La fe no consiste en decirle Señor, Señor, porque no hacemos lo que Él dice. La fe no consiste en confesarse y decir ya me perdonaron, me voy. No sé si ha escuchado hablar de la regeneración del nuevo nacimiento. Cuando Jesucristo murió, y no es necesario, si usted me quiere creer en la Biblia, ¿verdad? No es necesario ir ahí porque ya estamos tiempo. Cuando Jesucristo estaba en la última cena, levantó la copa y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada para remisión de muchos. Si está hablando de un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto antiguo. El pacto Sinaí, de que se habló en el Sinaí. Dios dio sus mandamientos, dio sus leyes. El pueblo no pudo, nadie puede guardar la ley de Dios. Por eso en Jeremías 31 en adelante prometió un nuevo pacto. En Ezequiel también, se me va la cita 36, se me va el versículo. ¿En qué consiste el nuevo pacto? En que ya no iba a haber las leyes en las tablas de piedra, sino que iba a poner sus leyes en las tablas de su corazón. Iba a enviar el Espíritu sobre la persona. Ese Espíritu lo iba a capacitar para que guardase sus mandamientos. Iba a esparcir, Ezequiel dice, y os esparciré agua limpia sobre vosotros. ¿Me entienden? ¿Cuándo sucede eso? No cuando se confiesa. Sucede cuando la persona reconoce que Jesucristo es el Señor, que Él murió por los pecados. Cuando un principal de la sinagoga llegó a Jesús de noche, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, maestro, me voy a referir a usted, ¿verdad? Me dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no viniera de parte de Dios. Jesucristo no le permitió a Nicodemo exponer sus argumentos. ¿Qué fue él lo que le dijo? De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no son engendrados ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cuánto sucede que nadie que no ha recibido ese nuevo nacimiento puede guardar los mandamientos de Dios? Ni siquiera puede intentarlo, porque su corazón está perdido, está corrompido. Necesita un nuevo nacimiento, lo que se le conoce como la regeneración,
en la cual cuántos ustedes, cuanto yo reconozco que soy pecador y como pecador la muerte, mas sin embargo miro la cruz de Cristo que murió por mí y le acepto como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre mí y me capacita. Lo que yo era antes, ya no soy igual, porque escrito está que si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Nueva criatura. Aquí ha sido nueva criatura desde que conoció a Cristo, dejó las cosas pasadas, dejó los vicios, los placeres, el adulterio, la fornicación, lo dejó. Si no lo dejó, no me diga que ha nacido de nuevo, porque el que es nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando le llamamos Señor, Señor, es porque obedecemos sus mandamientos y no es por obras. La fe nos capacita para obrar. No es las obras, sino que la fe nos capacita para hacer buenas obras. No es una contradicción entre San Pablo y San Juan, ¿verdad? Solamente ese es mi, y el que, como dijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios le bendiga. Ya va que todavía me toca a mí, porque es necesario aclarar que él dijo varias cosas necesarias aclarar. Y usted mismo lo va a ver en la Biblia. En el pacto antiguo, y él citó a Ezequiel 36, esto era con el Espíritu, y viene según el Espíritu, y es la acción del Espíritu, porque derramaré mi Espíritu. ¿Cuándo se cumplió aquello? ¿Cuándo se cumplió aquello? Juan capítulo 20, versículo 22. No. Ya va, perdón. Si no está en la Biblia, usted me puede decir no. Si está en la Biblia, usted me dice no y yo lo respeto, pero no le creo. Porque el que le cree a un hombre es un creyón y el que le cree a Cristo es un creyente. Escuche lo que dice Juan, capítulo y versículo. Léelo usted, léelo. Juan 20, 22. Yo sé. Juan 20, 22. Y si lo sabe, ¿por qué no lo cree? El diablo también lo sabe. Mire. Vamos a ver. No. Usted habló, pastor. Pastor, usted habló. Ahora usted va a leer para que usted se dé cuenta que nosotros en la iglesia tomamos el nuevo pacto, que ya no es cosa de la carne, sino del Espíritu. Y que es un pacto en el Espíritu, de aquel Espíritu que Él prometió derramar, que Él prometió dar, y que nosotros lo creemos, pero no como usted dice, sino como dice las Sagradas Escrituras, porque usted habla y se le respeta, pero no me está fundamentando como yo lo estoy fundamentando, y usted dijo: el que tenga oído oiga y el que tenga ojos vea. Pueden repetir el video para que ustedes observen quién es el que no habla con la Biblia, quién es el que no fundamenta con la Biblia y quién es el que no tiene oídos para oír. Escúchelo. Juan 20, 22, pastor, dígalo. Y habiendo dicho esto, sopló, les dijo: recibid el Espíritu. La regeneración viene no por la carne, viene por el Espíritu. La regeneración en el Nuevo Testamento de la justificación, de la salvación, viene por el Espíritu. Y el mismo Dios, aquellos que no creían que Él era Dios, Jesucristo es Dios, y dice, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 23. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. En el Nuevo Testamento estamos bajo la acción del Espíritu. Que el mismo Dios diga que no, se le respeta, pero está bien negando. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hace caso a lo que le digo? Ustedes están mirando cómo la Biblia lo dice. Es la acción del Espíritu. Imagínense ustedes que eso lo dijera yo y que no se lo mostrara con la Biblia. Padre, mire. Pero si yo, ya le doy paso, pero si yo se lo demuestro con la Biblia, que quede claro. Que si yo se lo demuestro con la Biblia, que quede claro. Que él no quiso creer lo que dicen las Escrituras. Y dice Mateo 7:21,
No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos en aquel día. Muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Y yo le diré, no lo conozco. Y dice, el que escucha las palabras mías y las pone en práctica, versículo 24 del capítulo 7, se parece a un hombre inteligente que construyó su casa sobre roca. Vino el viento, vino todo y no se destruyó. Y el que escucha estas palabras de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, como usted, y no la pone en práctica, ya está escrito lo que le va a pasar. Su casa será destruida y será un gran desastre. Y está escrito en la palabra del Señor. Simplemente yo se lo digo para que usted lo crea. Entendamos la Biblia. Usted dice que hay que entender la Biblia. ¿Sobre quién sopló? ¿Sobre quién sopló? Sobre los apóstoles que los mandó como embajadores suyos a perdonar pecados. No sobre nosotros. Este es el cumplimiento. Escúcheme bien, por favor. Me gustaría que fueran imparciales, ¿verdad? Sí. Solamente le digo esta cosa. Dígalo y despídese. Sí, ya, solamente digo esta cosa. Aquí sopló sobre sus discípulos. Esta no es. El Espíritu Santo sopló cuando Jesucristo capacitó a sus discípulos, pero cuando vino el Espíritu Santo fue en el Pentecostés, sobre toda carne. Aquí no es el cumplimiento de Joel 2:8. Aquí no es el cumplimiento. Aquí solamente sopló. Cuando vino la plenitud del Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3,000 almas. Cuando Pedro predicó, dice que las personas se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y nada más. No hay más. ¿Ok? Dios les bendiga entonces y aquí terminamos. ¿Ok? Bueno, hermano. Bien. Hermano, ¿cómo es que se llama? Sergio. Para mí es una alegría, es un placer haber compartido con usted. En ningún momento tuve el deseo de herirte ni ofenderte. No, yo entiendo. No. Y el mismo, creo que el mismo deseo suyo. Y fuiste muy caballero, muy cristiano, muy ejemplar para todos los que nos siguen. Y esto me gusta. Expuso. Te escuché, me escuchaste. Grabado quedó para la historia. Y aquí cada quien saca sus conclusiones. Pero te doy un consejo. Medita. Y puede volver a ver el video. Cuando usted esté en su casa solito, te pone Padre Luis Toro por YouTube y lo busca. Y usted observa y dice, este cura me dijo esto. Analícelo, sin ningún compromiso. Yo he analizado todo. Sí. Yo he analizado todo, he visto sus enseñanzas, he analizado. Bueno, está bien. He analizado, no me he quedado. Hay algo que a mí que me gusta indagar, investigar. Se lo creo. Y Se lo escucho creo. y analizo. Se lo creo. Para la muestra un botón. Por eso está aquí. Un aplauso para el hermano. Felicitaciones. Hermanos, yo estoy como si me hubiese levantado de la cama. ¿Ustedes quieren seguir con el hermano o lo damos para otro día? Bueno, ¿ustedes quieren? No hay ningún problema. Le damos la bienvenida al... ¿Cómo que le damos a usted? Eddie. Al hermano Eddie. Un fuerte aplauso, que se escuche ese aplauso. Eso. Es nuestro hermano. Y nos sentimos gozosos. A ver, hermano, usted vio cómo hablé con el hermano. ¿Le gustaría hablar así, hacer una pregunta y entablar un diálogo? ¿O le gustaría preguntarme y responder y yo pregunto y usted me responde? Así, ¿cómo le gustaría? Yo quiero exponer mi pensamiento, que es el pensamiento bíblico. No lo quiero extender mucho, no quiero cansarlo, solo quiero hacerlo de la manera más resumida. Bueno, obviamente yo no estoy de acuerdo con la postura de aunque se insista con la Biblia una y otra vez, aunque se insista con la Biblia una y otra vez de que es bíblico el perdonar pecados. O sea, hay cosas en las que nosotros no vamos a estar nunca de acuerdo, pero no quiero redundar en eso.
No me interesa redundar en eso. Me interesa redundar en un tema más importante, que es el tema de la salvación. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes y quiero que me la contesten honestamente. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Para eso estamos aquí, para aprender cómo llegar al cielo. No cómo ser más católico o más evangélico o más atalaya, no, eso no nos interesa a nosotros. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo tengo un trasfondo católico, al igual que ustedes en ese momento. Una de mis preocupaciones más grandes desde niño fue la salvación. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo venía y me confesaba, y yo era monaguillo, y yo predicaba en el movimiento carismático. O sea, yo hacía todas las mismas cosas que ustedes hacen y tal vez un poquito más allá. Pero siempre estaba en mi mente la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y no encontraba respuesta. Pregunté muchas veces y no me dieron la respuesta. Siempre me decían lo mismo: confiésese. Y me confesaba y sentía que no era. Le tenía pánico a la muerte, le tenía horror a la muerte, le tenía temor a la muerte. Bueno, entonces había que buscar la solución. ¿Cuál era la solución? La solución es buscar cuál era el camino para ir al cielo. La Biblia dice, Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tema número 1, punto número 1: justificados pues por la fe. No dice que hay que hacer nada más, solo dice justificados pues por la fe. Número 2, le voy a poner un ejemplo claro de lo que es la salvación por fe. ¿Recuerdan la historia o no la historia? El capítulo donde Jesucristo muere en la cruz del Calvario y hay dos ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno le ofende, el otro se siente compungido y se siente pecador y se siente arrepentido. ¿Y qué le dijo al Señor Jesucristo? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La respuesta del Señor fue: tienes que bajarte ahí e irte a confesar, o tienes que bajarte ahí e ir a una peregrinación, tienes que bajarte de ahí e ir a predicar. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo ese ladrón para ir al cielo? ¿Qué obra hizo? Nada. No hizo absolutamente nada. Escuchó al Señor y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No podía hacer nada. Y punto número 3, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento que yo le pongo a Cristo cualquier cosa, dar ofrendas, dar diezmos, caminar, limpiar las bancas, predicar, en el momento en que yo pongo una obra para ganarme la salvación, dejó de ser por fe, dejó de ser por gracia. Gracia es un regalo inmerecido de Dios. El hermano lo dijo hace un rato: nosotros por nuestra condición humana pecadora nacimos herederos del infierno. Y yo quiero que ustedes, o compartir con ustedes, dos palabras que para mí fueron muy significativas. Número 1, gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando Dios no nos da lo que nosotros merecemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Dios no nos da lo que nosotros nos merecemos por nuestra condición pecaminosa, eso es gracia. Y misericordia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros delante de Dios? Y la Biblia dice que nuestras obras de justicia, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. No merecemos nada. Por eso es que la gracia de Dios nos regala la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, una sola vez.
una sola vez nada más. Tenemos que creer, arrepentirnos y venir delante de Jesucristo y confesarle a Él nuestros pecados. Y luego, ya para terminar, la palabra misericordia nos habla de eso, de que aún nosotros, mereciendo el infierno y mereciendo la condenación eterna, Cristo tiene misericordia de nosotros y nos regala la salvación. Gracia, misericordia. Y después de ahí, hermanos, no se pongan ustedes a tratar de ponerle peros al Evangelio. El Evangelio no tiene peros, la salvación es un regalo de Dios. Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Y la Biblia es muy clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras. En el momento en que yo vengo y le digo a Él, quiero confesarte mis pecados, es una obra. Estoy poniendo la fe en el perdón de pecados de Él. Es una obra, ya dejó de ser por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, con el respeto que usted merece, como usted no está de acuerdo, pues yo tampoco estoy de acuerdo con usted. pero ¿sabe qué? Le voy a dar la explicación por qué no estoy de acuerdo. En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. En primer lugar, usted habla de la salvación, algo dijo, el plan de salvación, algo, que tenía que hablar del plan de salvación. En el plan de salvación que Jesucristo nos trae, está escrito en la Biblia cuál es el plan que Él tiene para salvar al mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en el plan de salvación, búsquenme, usted mismo, pastor, usted mismo, porque ahora me va a hacer el favor de leer usted. San Juan capítulo 6, versículo 51, plan de salvación de Dios. Y es un plan de Él, no lo inventé yo. San Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dios tiene un plan, salvar al hombre, justificarlo gratuitamente para que tenga vida eterna. El plan es, yo lo quiero alimentar, tanto amó a Dios al mundo que envió a su Hijo. Y dice, yo soy el pan bajado del cielo, para que el que coma de este pan vivo bajado del cielo, vivirá para... Es un plan de salvación que Él trae. Y a Él le pareció bien que ese pan fuera lo que sigue. Dale. 51 dice, yo daré mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez. Permítame. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y al que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida, la cual yo daré por la vida. Lo leyó mal. Y el pan que yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. El plan de Dios, la vida del mundo, la salvación. Y da un pan para la salvación que es su carne. Y los judíos se escandalizaron. Escuchen. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Se escandalizaron ante el escándalo de los judíos que le prometió Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo. No estoy jugando, no es una broma. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El plan de Dios es que ustedes coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre. Y si ustedes no la comen, se salieron del plan de Dios. No quieren tener vida eterna. Pero si la comen, ponga cuidado. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el plan de salvación. Dios quiere resucitarnos, Dios quiere salvarnos, y lo hace de una manera tan sencilla, tan clara. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Se niegan a creer. Y ahora, escuchen lo que viene, a ver si era un mero símbolo como muchos de ellos dicen. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre, otra vez. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre. Perdón, pastor, por última vez.
y mi sangre, No, por última vez. porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí no hay permiso para que ningún pastor de ninguna secta diga que es un símbolo. Aquí dice, es verdadera comida, es verdadera bebida. Si hubiese sido un símbolo, le dice a los judíos, no se escandalicen, era un símbolo. Pero observen cómo los discípulos del Señor en el versículo 60, que el pastor va a leer en el 60, cómo los discípulos se quedan como dándole la cabeza a ver qué pasa, qué sucede en ellos. Ponga cuidado. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No quisieron creerle a la palabra y dijeron, dura es esta palabra. Mejor yo me voy, como dijo el hermano, me voy cada quien por su lado, pues yo no le voy a creer. Dura es esta palabra. ¿Quién podrá escucharlo? Solamente los tontos de los católicos. ¿Quién podrá escucharlo? Dicen los discípulos. Discípulos. Y el versículo 66, pastor. Perdón, usted habló y yo lo dejé. Versículo 66. Versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos se fueron atrás, no aceptaron el plan de salvación y ya no quisieron estar con él. Y ahora viene la segunda, dale. ¿Cuál? 67. ¿Dónde va? Sí. Dijo entonces Jesús a los 12. A los 12, ya a los apóstoles, la iglesia de él. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿También se quieren ir y no quieren creer en el plan de salvación? Le respondió Simón Pedro, El representante de la iglesia. Señor, ¿a quién iremos? Aquí, despacio. Escuche lo que viene despacio. Pongan cuidado lo que es tener fe. Distinto a lo que él dice. Miren lo que es tener fe. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y Ahí está la fe, otra vez. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo. La fe no es como él dice. La fe es, yo no me voy porque tú tienes palabra de vida eterna. No basta con que diga Señor, Señor. Hay que creer que Él tiene palabra de vida eterna. La fe viene de la palabra, lo dice Romanos 10:17. La fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra y ahí viene la fe. No me venga a decir que la fe viene de otro lugar, que yo creo que soy salvo, aleluya y gloria al Señor, ya estoy salvo. No, Pedro dice, yo no me voy. ¿Se quieren ir? No. Porque tú tienes palabra de vida eterna y nosotros creemos. La fe viene de la palabra y creemos que tú eres el Santo de Dios que no nos miente. Entonces cuando Él dice que cree en el Señor, ¿qué clase de fe? Ahora Él está confundido. Él está confundido, pastor. Y le voy a, míreme a los ojos para darte un consejo. Quien escribió la carta a los Gálatas, que habla de la ley, quien escribió la carta a los romanos, Pablo, que habla de la ley, quien escribió la carta a los efesios, Pablo, que habla de la ley, quien escribió la carta a los corintios, sí, Pablo, que habla de la ley, y que no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe, lo escribió San Pablo. ¿Y sabe quién era San Pablo? San Pablo era, según dice Hechos 22:1 en adelante, un judío, un fariseo criado a los pies de Gamaliel, el maestro más excelente y conocido en aquel tiempo. Y ojo, cuando San Pablo dice que no somos justificados por las obras, no se refiere a las obras que él dice, confesarse, ir a la Eucaristía. No, se refiere a las obras de la ley de los judíos, de la cual San Pablo siempre había jurado que ahí estaba la salvación. Y lo dice, si usted me dice que no, se lo compruebo con la Biblia que es sí, y ya será la palabra suya con la de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 4, para que no crea que es basura lo que yo estoy diciendo, es palabra del Señor y se lo compruebo con la Biblia, porque aquí se trata de que salga la verdad.
Aquí no se trata de otra cosa, se trata de la verdad. San Pablo viene a decir que no está hablando de las obras que él dice, de confesarse, de ir a la Eucaristía. No, San Pablo está hablando de lo que él como judío creía, de lo que él como judío predicaba y le predicaba a los judíos. Las obras de la ley, que no fuimos justificados por las obras de la ley, fuimos justificados por la fe. Y lo voy a comprobar con dos citas. Primero, Filipenses 3. Pastor, que usted me va a leer desde el versículo 4 en adelante. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, Judío, del linaje de Israel, judío, de la tribu de Benjamín, judío, hebreo de hebreos, judío. en cuanto a la ley, fariseo, En cuanto a la ley, fariseo. en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Perseguía a la iglesia, siga. en cuanto a la justicia que es en la ley, En cuanto a la justicia que es según la ley para los judíos, irreprensible. irreprensible. Perdón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, Eso era para mí ganancia. las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. La he estimado como pérdida. Todo eso lo tiró a la basura como pérdida por amor a Cristo, por obedecerle a Cristo. Siga. Dice, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Por el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Siga. mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo Todo lo tengo por basura. Está hablando de las obras de la ley. Siga. y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. No por la ley, por la obra de la ley, no, por la fe en Cristo. ¿Sí? La justicia que es de Dios por la fe. Por la fe, por la fe. Ahora, miren dónde están las dos juntas. Gálatas 3:1. Las dos, la fe y la ley. Las obras de la ley. Y Pablo se lo va a decir a los Gálatas. Y escuche, y se lo dice duro, fuerte. Pablo, maestro de la ley, le habla rechazando esa obra de la ley que él prometió, que ahí estaba la justicia, pero que camino a Damasco se dio cuenta que ahí no estaba la justicia, que la justicia estaba en creer a Cristo, obedecer lo que Cristo había mandado. Escúchelo. ¿Qué versículo? Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, Oh Gálatas insensatos. ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién lo fascinó para no obedecer? ¿Ve que hay que obedecer? Hay que obedecer. No es solamente decir yo creo en Cristo. Obedecer a la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hago lo que yo les mando? Obedecer. Hay que obedecer. No dice, sin obedecer yo me puedo salvar. No, hay que obedecer a la verdad. Siga. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. Solamente esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibiste el Espíritu, pastor? Dígamelo otra vez. ¿Por las obras de la ley? Por las obras. Esas son las obras que no salvan. Por las obras de la ley, que él está confundido, hablando que esas obras es confesarse, que esas obras es la Eucaristía, o que esas obras, no lo ha dicho, pero otros lo han dicho, las obras de caridad, que nadie será salvo por eso. No confundan las obras de caridad con las obras de la ley. No confundan las obras donde usted cree y obra, o de las obras de la ley que decía los 10 mandamientos, el que los cumpla será salvo y el que no será maldito, y nadie podía salvarse. Entonces dice Pablo, recibieron ustedes el Espíritu Santo por las obras de la ley, que él entiende que es confesarse, porque no conoce la mentalidad de Pablo, que era judío, criado a los pies de Gamaliel, que está predicándole a los judíos, ya basta de ser judíos, hay que creerle a Cristo. Eso que yo tenía tan importante lo considero basura. Vénganse conmigo, ahora no los va a salvar las obras de la ley, los va a salvar Cristo. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley, ustedes recibieron el Espíritu Santo por creer en Cristo Jesús, por obedecer a la verdad. Y él me viene a hablar a mí
A ver si sería que se confesó. ¿Con quién se confesó? El ladrón. Jesús le dijo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Nada más ni nada menos que con el mismo Jesucristo. Cuando arrepentido le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cómo lo va a mandar a confesar, pastor, si está clavado con las manos y clavado de los pies? Y cuando lo tiene a él mismo ahí, que le puede dar el perdón, y le dio el perdón. ¿Y por qué al otro no se lo dio? ¿Acaso tenía más amor por este que por aquel? Sino que este reconoció su pecado y acudió a él, y aquel no reconoció su pecado y no quiso acudir a Cristo. Ahí está, que cuando usted y yo creemos tenemos que acudir a él, y cuando acudimos a él, Juan 20:21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y cuando Tomás no quiso creerle a los que Jesús envió, le dijo, ven acá, Tomás, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, aprende a creer, porque para eso los mandé yo a ellos, para eso los he mandado. Entonces, que él me diga a mí que basta con solamente creer y que no hay que confesarse, o si me lo comprobara con la Biblia, estaría bien, pero él mismo me lo va a leer en Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 1, versículo 5 en adelante, donde habla que verdaderamente Jesucristo es el que nos viene a justificar, que su sangre derramada en la cruz nos viene a limpiar, nos viene a purificar. ¿Pero de qué manera? Vamos a escucharlo. ¿Capítulo qué? 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así como lo oímos, lo anunciamos. Siga. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Paren la oreja, ¿cómo? Primero, sabemos que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero vamos a ver cómo. ¿Qué tengo que hacer yo para que esa sangre me limpie de esos pecados? Para que esa salvación llegue a mí. El plan que Dios tiene. Escuche. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tengo que aceptar para yo recibir el perdón de Dios con su sangre es reconocer que tengo pecados. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y si digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo, si confesamos nuestros pecados, otra vez, pastor. No, pastor, otra vez. Si confesamos nuestros pecados, pastor, por tercera vez. ¿a quién? Perdón, pastor. Perdón, pastor. Perdón, léalo. Yo se lo leo, pero léalo. Yo le digo a quién. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es el justo para perdonar los pecados. Él es el que nos va a perdonar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Confesar los pecados. El cura, si usted era católico, usted es testigo que el cura nunca le dijo, y yo con el poder mío de yo te perdono los pecados. ¿Sabe qué decía el cura? Dios Padre misericordioso, tú que reconciliaste consigo al mundo por la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y allá en Juan 20:21, y envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, concédele a este pecador por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz, y yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás se lo dio con él, pero nunca se confesó como debería ser. ¿Y con quién dice la Biblia que hay que confesar los pecados? Pastor, Levítico capítulo 5, versículo 5, Antiguo Testamento, y después le doy el Nuevo. Levítico 5:5. ¿Con quién tiene que confesar los pecados? Vamos a ver con quién. Levítico 5:5. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que dice la Biblia. Pero usted está
ahí torciendo la escritura. Porque Si la estoy torciendo, mire pastor, si la estoy torciendo, el mundo entero se da cuenta. Y si la estoy torciendo, pastor, si la estoy torciendo, sí, ya va, pastor, si la estoy torciendo, usted me va a mostrar con la Biblia, no con palabras suyas de usted. Volvamos a ese Sí, texto. ya le voy a dar el texto, ya le voy a dar a usted la oportunidad. Si yo lo estoy torciendo, aproveche la oportunidad, pastor, de que salga a la luz. Y demuestre que yo torcí las escrituras, pero no me lo diga con palabras, me lo demuestra con la Biblia, porque yo le estoy mostrando con la Biblia. Usted se le respeta que usted me diga que yo torzo las escrituras, se le respeta, pero hasta que usted no me lo compruebe con la Biblia, pastor, no le creo. Y le voy a dar el micrófono y le voy a dar el tiempo que usted quiera, pero me lo va a comprobar con Biblia, pastor. Va, Levítico 5:5, dale. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y el sacerdote, de parte de Dios, hará expiación por el sacerdote. Levítico, pastor, Levítico 5:17, por favor. Levítico 5:17. Entonces usted verá, una cosa es lo que dice la Biblia, Levítico 5:17. Dice, finalmente, si una persona pecare o si hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Y será perdonado. Eso es Biblia. Así me gusta que usted me hable, pastor, así como yo le estoy hablando, porque usted es bíblico. No me gusta que me hable sin Biblia, pastor. Me gusta que me demuestre así. El gato es blanco porque tengo los pelos en la mano. Y no me diga el gato es blanco porque a mí me dijeron que era blanco. Muéstreme los pelos, muéstreme con la Biblia, porque así es que nos gustan nosotros, que nos muestre con la Biblia. Y le voy a mostrar en el Nuevo Testamento quiénes son, con quién se confesaban en el Nuevo Testamento. Si era con Dios, con un palo. Marcos capítulo 1, versículo 4. Se confesaban con hombres. Con hombres. Marcos capítulo 1, versículo 4, por favor, pastor. Marcos 1, 4. El plan de Dios de salvar a la humanidad, de perdonar los pecados. ¿Cómo? Marcos 1, 4. Usted pregunta, ¿ante quién? Aquí está la respuesta. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para perdón de pecados, siga. Y salían a él toda la provincia, A Juan, a él significa a Juan. y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan no era Dios. Juan no era un palo. Y dice la Biblia, y es palabra de Dios, que la gente se confesaba con él. Pero también dice la Biblia, ¿quiénes eran los que se confesaban? ¿Quiénes? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. ¿Quiénes eran los que se confesaban? Pastor, por favor, léalo. Hechos 19, 18. Para que ustedes se den cuenta que eso todavía sigue existiendo, porque los hechos de los apóstoles es lo que hicieron los apóstoles y lo que ustedes y yo debemos hacer. ¿Quiénes se confesaban y quiénes no se confiesan? Vamos a ver. Y muchos de los que habían creído venían. Los que habían creído. Repítalo, pastor, por favor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas. Muy bien. Los que habían creído vinieron a confesar sus pecados. Los que no creyeron no se confiesan. Y ahí están ustedes. Y hoy Dios lo ha mandado para que un cura le demuestre que usted no está creyendo.
y que no está creyendo en la palabra de Dios y se está justificando, sacándole el cuerpo. Ahora, pastor, yo le voy a dar el micrófono, las cámaras quedan abiertas, va a comprobar con la Biblia, donde la Biblia dice, no se confiese con un hombre, confiese directamente con Dios o en la pata de un palo. Si no me lo comprueba con Biblia, pastor, mis respetos, pero no es palabra de Dios. Aproveche para que me quite la máscara delante de la gente y demuestre que yo soy un mentiroso. Vayamos a 1 Juan 5, ¿verdad? Fue el texto que usted me dio. 1 Juan capítulo 5. Dice ahí, capítulo 5, o era del 1 al 5. San Juan que era 5, ¿verdad? Sí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahí no hay ninguna duda. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él. Perdone. Ahí dice, hay que confesarlo con Él o Él nos perdona los pecados. ¿Qué es lo que dice? Dice, si confesamos los pecados, Él, estamos confesándolos a Él. Ahí dice, a Él, pastor. No. A ver, perdón, el contexto. A Él, aquí. Agarren la Biblia, quien quiera que sea. Ahí dice, ¿Él nos perdona o hay que confesarnos con Él? Pastor, que eso es lo que yo estoy confundido. La pregunta es, si yo le confieso los pecados a Cristo aquí, ¿usted cree que Él está aquí o no está aquí? Según dice San Juan capítulo 20, versículo 21, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados. Él perdona por medio de sus ministros. Y dice Pablo, el pastor otro lo leyó, 2 Corintios 5, 20, somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si Dios mismo les hablara. Y les rogamos, déjense reconciliar con Dios. De modo que no estoy mostrando otra cosa. Usted me demuestra que ahí dice que tengo que confesarme con Cristo. Ahí dice, Él me perdona, pero no es con Él que me voy a confesar. Para eso dejó, y le he mostrado capítulos y versículos, que dejó hombre para confesar los pecados. Usted me demuestra con la Biblia que los hombres no tienen poder y que no hay que confesar con ellos. No, definitivamente en todos los textos que hemos leído, el contexto me habla que está hablando de Cristo, de que es a Cristo a quien yo tengo que confesarle los pecados. Ahora, yo no los voy a sacar de ahí definitivamente, no los voy a sacar de ahí, pero a mí el texto aquí me habla claramente que si confesamos nuestros pecados, Él, no ningún sacerdote, no ningún hombre, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él, nada más. Él fue el que murió, permítame. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre. Él es el único que perdona pecados, nadie más. Él perdona, pero perdona por medio de sus instrumentos. A quienes yo los envío, a quienes perdonen quedarán perdonados. Él perdona. Pablo decía, léame el versículo 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Es querer de Dios. Y así lo quiso Él. Una cosa es decir que Dios perdona los pecados y otra cosa es que me diga que la Biblia dice que no tengo que confesarme con un hombre. Es que no lo está diciendo. No lo está diciendo la Biblia, por eso ese invento de ustedes. La Biblia está diciendo confesar pecados. La Biblia dice. No está diciendo a un hombre. Sí, dice Levítico 5:5 dice a un hombre. Usted lo está corriendo, usted lo está torciendo. No lo estoy torciendo, lo lee de nuevo. Léalo para ver si lo estoy estirando. Léalo de nuevo. Levítico 5:5. No, usted dijo 2 Corintios 5:18. Antes quiero leer el texto que él dijo, 2 Corintios 5:18. Dice aquí, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No hay duda. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora permítame para terminar la idea.
Un versículo antes, 2 Corintios 5:17 dice, oigan lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no en la religión católica, no en la evangélica, no en la bautista, no en ninguna religión, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas. Y ya voy en el versículo 18, y el versículo 18 ratifica lo que dice ese versículo, el versículo que usted me está dando. Y el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, la salvación proviene de Dios, la gracia proviene de Dios. Aún más, el escoger a la persona que se va a salvar proviene de Dios. ¿Quién escogió a Judas? ¿Quién escogió a Judas? Jesús lo escogió. Dios lo escogió para que se condenara. Para eso lo escogió Dios. Y suena raro, y suena extraño, y suena duro. Pero Dios escoge a quien se salva y Dios escoge a quien se condena. A Él lo escogió para condenación. A usted, a mí me escogió para salvación. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro. Yo sé que es difícil de entender. Esto se va a ir muy largo, pero yo lo que quiero volver es al tema de la confesión. Escúchenme bien, yo quiero volver al tema de la confesión. Este versículo 17 me ratifica a mí que la salvación proviene de Dios, que yo no tengo que confesarle los pecados a ningún hombre, porque ningún hombre murió en la cruz del Calvario, solamente Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Y termino con esto. ¿Saben ustedes por qué Jesús nació de una virgen? ¿Saben por qué? Porque la persona que tenía que venir a reconciliar al mundo con Dios no podía tener lo que nosotros le llamamos el pecado original. Entonces, él tenía que nacer de una mujer pura, de una mujer limpia, de una mujer escogida, de una mujer diferente, para que pudiese ese hombre, sin tener la simiente del pecado, reconciliar al mundo con Dios. Pero ese hombre también, porque nosotros habíamos pecado contra Dios, y solamente una persona del mismo nivel, de la misma jerarquía, de la misma santidad de Dios, podía reconciliar al mundo con Dios. Por eso Jesucristo tenía que ser 100% hombre, ¿correcto? Y 100% Dios. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Él fue el único que podía morir en la cruz del Calvario y reconciliar al mundo con Dios y reconciliarnos a nosotros. Después de ahí, solamente Él perdona pecados y nadie. Y aquí podemos pasar toda la noche discutiendo eso. Pero bíblicamente todos los textos que Él me dijo que leyera están hablando, en el contexto está hablando de Jesús, confesar pecados, confesarle a Él, no a ningún hombre. No me cierre la Biblia en la misma cita. Solamente le voy a pedir que pongan la lupa. Y los que están detrás de la cámara también. Aquí alguien está diciendo mentiras. O él o yo. Pongan la lupa y ustedes van a descubrir quién está diciendo mentiras. Versículo 18, pastor, de 2 de Corintios 5. Y todo proviene de Dios. ¿Qué es todo? Y todo lo que usted quiera imaginarse proviene de Dios. Ahora, Eso se sabe. eso se sabe, pero ese no es el... Pero aquí estamos voy a hablar hablando yo. de la salvación. Sí, voy a hablar yo. Es la salvación. ¿Cómo viene la salvación? Pongo claro. Todo, la salvación viene de Dios. Dale, siga. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él perdona, Cristo perdona. Dios nos reconcilia por Cristo. Ahí estamos de acuerdo. Pero por Cristo. Por Cristo. Cristo es el que nos perdona. El cura no nos perdona. Es Cristo quien nos perdona. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió por Cristo. Cristo nos perdona. Él murió en la cruz por nosotros. La lupa. Listo, la lupa. Y la cámara. Listo. Pastor, lo que viene. Listo, la cámara, lo que viene. A ver si no dejó los hombres para ese trabajo. Dale, pastor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Tácata! ¡Niéguelo! ¡Niéguelo! Yo quiero que lo niegue a la palabra del Señor.
Cristo nos perdona, pero a nosotros nos dejó el ministerio de la ministerio. ¿Sabe qué es ministerio? El trabajo, el ejercicio que tengo que hacer, un ministerio. ¿Ya me entendieron, verdad? Bueno, un ministerio que tengo que hacer, el de reconciliar al mundo. Ya que Cristo nos salvó, vamos a reconciliar al mundo. Nos dejó a nosotros, a ellos no. Ellos no tienen ese ministerio. A nosotros nos dejó ese ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Y si somos, Dios nos reconcilió y nos dejó la reconciliación, versículo 20, pastor, el 20. Ahorita le paso para que usted lo hable. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Él dice que no, que Cristo no tiene embajadores en su nombre, que es directamente Él, pero que nadie va a confesar los pecados porque es Cristo. Cristo no tiene embajadores, tiene que ser con Él. Pablo dice todo lo contrario. Somos embajadores de Cristo. Y si usted no sabe qué es embajador, es el que hace las veces de, que representa a. Y entonces es un embajador. Busque qué es un embajador. Y va a representar a alguien, va a actuar en nombre de alguien. Y por eso Pablo asume, primero dice soy embajador, antes de asumir el cargo de embajador. Después que asume el cargo dice, en nombre de Cristo le ruego. Porque él es embajador, porque representa a Cristo, y es como si Dios mismo le hablara por su boca, y ustedes lo van a escuchar para que no crean que es mentira, de la Biblia de él. Otra vez el 20 y sigue. ¿Cuál versículo? El 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si Él no dejó el ministerio de la reconciliación, ¿qué tienen que hacer ustedes? Dejarse reconciliar, porque creen en Cristo, creen en esa salvación que viene de Dios, que no viene del Papa, que no viene de los obispos. A nosotros nos encargó ese ministerio y somos embajadores, y es como si Dios mismo lo hablara. Entonces descubran ustedes que Él no quiere aceptar la salvación de Cristo. Cristo nos ha salvado y nos ha mandado sus ministros, sus embajadores, a perdonar los pecados, a reconciliarlos. Pero Él dice que no, que hay que confesarlo, quién sabe con quién, pero que Cristo tiene poder de perdonar pecados. Sí, nosotros también lo gritamos y lo decimos. No es el cura quien te perdona, es Cristo quien te perdona. El cura simplemente es un embajador que está ejerciendo el ministerio de la reconciliación. Es palabra de Dios. Bien, se le respeta que no lo acepte. Bueno, me voy a despedir ya, muchas gracias. Todos son muy ricos, como dicen en mi país. La idea es esta. Este ministerio de la reconciliación que él está hablando no es una atribución solo de él. Es una atribución de todo aquel que tenga la palabra de Dios en su mano. Todos tienen el derecho de ir a predicar la palabra de Dios. Es una obligación. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo dijo en general, no solo a los apóstoles, a todos. Ahora, el ministerio de la reconciliación no es confesar pecados. El ministerio de la reconciliación es decirle a una persona, mire, usted está en pecado al igual que yo estoy en pecado, pero yo le entregué mi vida a Cristo, Él perdonó mis pecados. Y ahora, escuchen bien, vuelvo a decirles, tal vez se van a escandalizar, pero si yo me muero en este instante, yo voy directamente al cielo. Amén. Y les voy a decir otra cosa. No, ríanse, no, tienen derecho. Ustedes no van a entender eso, no lo pueden entender. Pero les voy a decir una cosa, no por mis obras, no porque yo no peco, porque soy más pecador que ustedes. Yo voy a ir al cielo porque Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él perdonó todos mis pecados, porque Él lavó mis pecados con su sangre preciosa. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Escuchen bien, una vez que una persona se muere, no importa todas las cosas que le quieran hacer,
Si murió con Cristo va al cielo, si murió sin Cristo va al cielo, al infierno. Y si a esa persona le pueden hacer 50,000 rosarios, novenarios, trisagios, misas, si murió sin Cristo en el corazón, va para el infierno. Es Cristo quien lleva al cielo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias por la oportunidad. Bien, Que Dios los bendiga. espere para despedirme. Yo quiero antes de que usted se vaya, yo quiero agradecerle, hermano, de verdad, de todo corazón. Me siento muy complacido con ustedes, sobre todo con el respeto, con el amor, con la altura, con el cariño, con la amabilidad. Bueno, no tengo palabras para decirlo. Estoy muy agradecido, de verdad, que me siento feliz y contento. Y a ustedes, sí, a ustedes también les felicito, porque a pesar de que por ahí uno que otro no quiso obedecer, la mayoría obedeció. Y esto es bonito, porque esto es de altura. Esto le grita al mundo que es mentira que los cristianos nos odiamos. Los cristianos nos amamos. Y esto le grita al mundo que es mentira que el cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. No, le gusta... Que los pastores pelean con los... Oh, sí. No, eso no es verdad. Es que hablamos, es que compartimos, es que somos capaces de decirnos las cosas así y decírnoslas y después darnos un abrazo. ¿Cuál es el problema? Porque somos hermanos. Esto es lo que el Señor nos manda. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ciertamente hay personas que me dicen que yo lo que hago es pelear. Tienen permiso de insultarme y decirle todo lo que sea. Cuando se mueran se encuentran con Dios. Pero yo lo hago con amor. Y lo hago por amor, porque estos hermanos, tristemente y sin darse cuenta, están equivocados y necesitan a alguien que les predique. Y por eso el Señor me ha mandado a predicarles, para que conozcan la verdad. Si no la aceptan, eso es problema de ellos. Pero ya a sus oídos llegó. Ya alguien les predicó. Ya alguien les comprobó con la Biblia. Y les queda la oportunidad de revisarlo en el video, para que se den cuenta y puedan analizarlo y se den cuenta que el que cierra el corazón no es correcto. Y yo terminaría diciéndole una citica para los dos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Uno de los dos me la lee, por favor. Yo le agradezco el que sea. Hebreos 3, 7. Con esto yo despido a los hermanos, agradecido de corazón, pero les doy un consejo. ¿La tiene? Sí. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres... Hermanos, de corazón, no la cierren, sí. Hermanos, de corazón, así les habla el Espíritu Santo. Dale. Sí. Otra vez. Otra vez ahorita le doy chance para que ustedes digan lo que va a decir. Si hoy oyeres... Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Por lo cual, pastores, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. si hoy ustedes lograron escuchar la voz del Señor, no le cierren el corazón. Es lo mismo que yo le digo a usted y a todo el pueblo. No cierren su corazón al Señor. No cierren su corazón al Señor. No cierren su corazón al Señor, porque en el cielo no van los católicos, ni los evangélicos, ni los bautistas, ni los pentecostales. Son todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han creído en su palabra. Y nos detuvimos mucho tiempo en este dilema de confesar o no confesar. Sabemos que quien perdona pecados es Dios. ¿Verdad que sí? ¿Quién perdona los pecados? Sí, Dios. Okay. Queda Dios, ¿verdad? Entonces, quiero decirle a ustedes, muchas gracias. Mi deseo es que un día nos veamos en el cielo, todos juntos. Bien, queridos hermanos,
Aplauso fuerte que se oiga para estos hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, por acá, por allá. La salida la tenemos allá. Bien, vamos ahora a dar la bendición. Vamos a, hermanos, vamos a implorar la bendición de Dios. Si quieren recibir también la bendición de Dios, espérense para implorar la bendición de Dios también sobre ustedes, que son creyentes en Dios. Papá Dios, te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir como hermanos tu palabra. Ha sido sembrada en nuestros corazones. Hazla crecer, pues tú eres Dios y todo lo puede. Está escrito que así como la lluvia baja del cielo y empapa la tierra, la fecunda y no vuelve arriba sin antes hacerla germinar, así es tu palabra. Te pido que se cumpla esta palabra hoy en medio de nosotros y que este compartir sea para edificación de cada uno de nosotros. Y a ti, oh Dios, invisible, pero todopoderoso, que nos ama, que nos ha dado la salvación, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.